del carácter de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo 20 facetas del carácter de Jesús. Y en la medida que vamos estudiando el carácter del Hijo de Dios, de forma detallada podemos comprender mejor cuál es también el carácter de Dios. Así que en esta tarde de hoy vamos a ver otras 20 cualidades del carácter de Jesús. Pero antes de eso vamos a leer un texto bíblico que está en 2 Corintios 3:18 que dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Así que este texto dice que en la medida que nosotros miramos la gloria del carácter del Señor y estudiamos sus cualidades, somos transformados de gloria en gloria a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda ayudarme a mí y a ti a poder entender mejor el carácter de Jesús y que no sea una teoría, sino que sea una realidad en nuestra propia vida. Así que voy a hacer una breve oración. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado durante toda esta semana que ha pasado hasta este momento. Y gracias porque tú revelas tu gloria a través de tu Hijo. Te damos, Señor, gracias porque tenemos tu palabra donde ha sido puesta, se ha reflejado, Señor, todas las cualidades de tu propio carácter a través del Hijo. Y queremos no solo estudiarlo, sino que sea una realidad en nuestras vidas, pero que no sea un intento humano, sino que sea la obra del Espíritu Santo, para que esas cualidades del carácter de tu Hijo sean una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, siguiendo con las cualidades del carácter de Jesús, tenemos la número 21. El número 21 dice tolerante. En cierta ocasión en la que Jesús empezó a hablar de forma un poquito más clara y había mucha gente que lo estaba siguiendo, pero cuando empezó a hablar claro, la gente se empezó a disgregar porque no era lo que esperaban ellos escuchar. Jesús se quedó solo con sus discípulos y ante las dudas de sus discípulos les permitió, si ellos quisieran, irse cuando les preguntó: ¿queréis iros también vosotros? Jesús era tolerante, no retenía a nadie en contra de su voluntad. Y si la voluntad de los discípulos era abandonar porque el mensaje era demasiado duro o el mensaje no iba con ellos, Jesús les permitió a los apóstoles tener la libertad de dejarlo a él solo. Por eso Jesús fue tolerante con sus discípulos y con el resto de las personas. Número 22. Jesús obviamente fue compasivo, porque nos dice Mateo 9:36, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A Jesús le conmovía la situación de las personas. Y en este caso nos dice el texto que le conmovió el hecho de que las ovejas, como él llama a las personas en este caso, no tuvieran líderes espirituales de acuerdo a las necesidades de esas ovejas. Y por no tener esos líderes,
Jesús se encontró con multitudes de ovejas dispersas, porque en realidad los líderes de la época no estaban cumpliendo con su función. Por eso Jesús tuvo compasión de todas aquellas personas que estaban desorientadas espiritualmente. Número 23. Dice Jesús fue modesto. Obviamente sabemos que en Isaías se nos dice que, hablando acerca de Jesús, se nos dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y este texto leído así, pues puede que no nos diga mucho, pero las calles de Jerusalén eran un lugar donde se gritaba mucho y donde había grandes discusiones teológicas y donde los rabinos y los escribas y los doctores de la ley disputaban teológicamente y llamaban la atención. Esa era parte de su oficio. Pero se nos dice que Jesús no iba a gritar ni a alzar su voz en competencia con nadie. Y obviamente Jesús fue mucho más modesto, o si no del todo modesto, mejor dicho, comparado con los dirigentes de la época. Y nosotros tenemos que aprender a ser modestos y a no pretender ganar popularidad o pretender llamar la atención sobre nosotros mismos, como hacían los fariseos. Número 24. Jesús era amante. Se nos narra en una ocasión en Marcos 10, 21, que en un momento dado Jesús se encuentra con el joven rico y dice el texto: Jesús mirándole le amó. Muchas veces hablamos del amor de Jesús y hablamos de la cruz y de otras situaciones, y es cierto que mostró amor, pero el amor de Jesús era tal que se expresaba incluso a través de la mirada, sin siquiera hablar. Y esto es algo que, de alguna forma, a través del Espíritu, algún día tendría que ocurrir con nosotros, que nuestra mirada sea una mirada de amor, a pesar de que nos asociemos con alguna persona que no nos entienda o no nos acepte incluso. Jesús amó a través de la mirada, igual que le hizo con Pedro cuando lo negó. Esa fue otra forma de amar de Jesús que a veces no se comenta. Número 25. Jesús fue desinteresado, porque dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien sin esperar nada a cambio. Jesús no pedía nada a sus discípulos que él mismo no hiciera. Y en este caso, lo que les estaba pidiendo a sus discípulos era que hicieran como él, que amara o hiciera lo que fuera para los demás, sin esperar nada a cambio, sin esperar ninguna compensación. Y muchas veces nosotros pensamos que porque le hemos hecho un favor a alguien o porque hemos hecho algo con alguien, necesitamos una recompensa de eso. Y lo que puede ocurrir incluso es que a veces nos sentimos defraudados o enfadados porque no hemos sido correspondidos. Pero el texto nos dice sin esperar nada a cambio. Jesús era gozoso, por eso dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El diccionario de la Real Academia Española dice que una persona gozosa es aquella que o tiene mucho gozo o que además puede compartir ese gozo. Y en Jesús se cumplían las dos cosas, obviamente. Por eso él era una persona gozosa. Número 27. Jesús era transigente. Y esta es una palabra que a veces no solemos utilizar mucho. Y transigente no quiere decir que concedía o que era permisivo. Jesús no era permisivo. Jesús era transigente, y vamos a explicar esto. En el texto de Marcos 9 leemos que en cierta ocasión sus discípulos van y le dicen: Maestro, concretamente Juan le dice: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Y Jesús les dijo:
no se lo prohibáis. Jesús transigió con las cosas buenas a pesar de que, en este caso, la persona que estaba haciendo el bien no era de su grupo, no estaba bajo su dominio, su control o su supervisión. Nosotros en muchas ocasiones podemos caer en ser intransigentes porque si las personas no hacen lo que yo quiero o no hacen a través de nosotros o nuestra organización o de nuestra iglesia, entonces ya no son buena, no es buena cosa lo que hacen. Pretendemos a veces, como los discípulos, que solo las cosas buenas se hacen a través nuestro y lo que no se hace a través nuestro no es bueno. Y muchas veces en las organizaciones religiosas se suele controlar de tal forma las actividades o las personas al punto de que los dirigentes pretenden controlar todo, aun las cosas buenas, y pretenden impedir que se hagan igual que intentaron los discípulos. Pero Jesús, el Maestro, dijo, no se lo prohibáis. Así que tanto nosotros como los dirigentes actuales tendrían que aprender a no prohibir nada bueno, sino a ser transigente con lo bueno. Número 28. Jesús indudablemente era amable. En otra ocasión diferente, los discípulos se encuentran con una mujer cananea que va gritando detrás de ellos, porque quería ayuda de Jesús. Y los discípulos le dicen a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, si hubiera seguido con la costumbre de los judíos, podía haberla despedido, como pedían los discípulos, o podía haberla ignorado por completo, porque los judíos no hablaban a otros, en este caso cananeos. Pero Jesús fue amable con esta mujer, porque sabía que tenía fe, y Jesús habló a esta mujer igual que habló a la samaritana. Y sabemos cómo termina la historia, y cómo por Jesús ser amable, dio ocasión a que esta mujer pudiera conseguir lo que ella pedía a Jesús por la fe que había tenido. Número 29. Jesús fue un hombre solitario. Dice el texto de Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Los cristianos a veces no somos solitarios, no dedicamos un tiempo a estar a solas con Dios. Y pasamos nuestra mayor parte de tiempo relacionándonos o agrupándonos con otros cristianos, pero no seguimos el ejemplo de Jesús. No seguimos el ejemplo de salir a un lugar desierto y pasar tiempo a solas con Dios, porque cuando uno está a solas con Dios, está humanamente solitario, en realidad no está solo porque está con Dios, pero es una necesidad imperiosa que a veces tenemos, el estar solos, como Jesús pasaba tiempo a solas con Dios, en la oración, en la meditación, y era eso lo que le fortalecía para estar tiempo con la gente. Indudablemente, Jesús fue una persona sociable, pero también tuvo sus tiempos de soledad. Número 30. Jesús fue equitativo. En Mateo 23:8, dirigiéndose a los dirigentes de la época, que se creían superiores a los demás, les dijo, todos vosotros sois hermanos. Lo que Jesús estaba tratando de decirles era que a los ojos de Dios no hay nadie que esté por encima de otros. Todos somos iguales. Pero los hombres, los movimientos religiosos, los movimientos políticos o económicos, los hombres por naturaleza,
tendemos a clasificar a las personas y a colocar a unas por encima de las demás, sea el cargo que tenga, o sea la posición que ocupa, o sea el dinero que tenga. Por eso Jesús, en este caso, nos da una instrucción, una lección que si pusiéramos en práctica, muchos de los problemas que tenemos en nuestras iglesias y en la sociedad se terminarían si fuéramos equitativos y tratáramos a todos por igual. Número 31, una cualidad de Jesús, de su carácter, fue su sinceridad. Cuando Jesús hizo uno de los milagros de los panes y los peces, la gente siguió a Jesús porque quería más panes y más peces. Pero Jesús fue sincero con ellos y les dijo: me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús no ocultaba la verdad, Jesús decía la verdad de forma educada. Y a veces nosotros pensamos que la sinceridad no es parte del cristianismo, cuando la sinceridad debe ser una parte del cristianismo. Y a veces pensamos que guardar silencio siempre es una cualidad cuando no lo es. Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar, nos dice Eclesiastés. Y Dios nos pide que seamos sinceros cuando debemos serlo. Número 32. Jesús obviamente fue inteligente, porque en cierta ocasión, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús tenía que estar siempre actuando más allá de lo que los hombres estaban viendo, porque si él no hubiera actuado de forma inteligente, habría precipitado los acontecimientos, cosa que él no quería, porque él seguía un tiempo, digamos, seguía un esquema dentro del tiempo, y no quería acelerar nada, y menos aún permitir que le hicieran rey cuando él no había venido para ser un rey, humanamente hablando. Por eso tuvo que evitar situaciones como estas. Número 33. Jesús fue sociable. Antes hemos dicho que Jesús era solitario, pero también era sociable. Por eso dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Este es un texto que debemos recordar, porque en muchas ocasiones vendrán personas a nosotros, a veces pidiéndonos un favor, y dentro de las posibilidades nosotros debemos de atenderlas y no echarlos fuera. Es por eso que también se nos dice en la palabra de Dios que cuando los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos querían impedirlo, Jesús dijo: dejad que vengan a mí y no se lo impidáis. Número 34. Jesús fue prudente, fue una persona prudente. Él les dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. A veces pensamos que tenemos que decir todas las cosas en todo momento y a toda persona, pero eso no es prudencia. Las cosas se dicen en el momento adecuado, en la situación adecuada, y a veces podemos cometer la imprudencia de precipitarnos a decir las cosas antes de tiempo o a la persona equivocada o en el momento equivocado. Y en este caso, y siguiendo el texto, Jesús tenía muchas cosas que decir a los apóstoles. Podía haberles dicho muchas cosas, pero no se las dijo porque no podían entender muchas cosas. Y a veces nosotros, al tratar con las personas, deberíamos de tener en cuenta que no todas las personas pueden escuchar las mismas cosas y que cada persona tiene un proceso en su vida cristiana y que una persona más madura podrá escuchar algunas cosas que una persona más joven en la fe. Por eso debemos ser cautos a la hora de compartir
nuestros pensamientos o lo que tengamos que decirles a las personas y pensar que no todas las personas tienen el mismo proceso, igual que no todos los árboles crecen al mismo tiempo. Número 35. Jesús era una persona animosa. El diccionario describe esta palabra como alguien que tiene ánimo y que transmite ánimo. En Mateo 9, versículos 2 y 22, se nos menciona a Jesús diciendo: ten ánimo a dos enfermos justo antes de sanarnos. Y en el libro de los Hechos, en una situación en la que Pablo estaba sufriendo calamidades y persecución y estaba a punto de entrar en una fase en la que tenía que dirigirse hacia Roma para compadecer, Jesús mismo le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo. O sea que Jesús no solo dio ánimo a las personas que la rodearon mientras vivía, sino que le dio ánimo a Pablo aún después de haber resucitado, igual que a nosotros hoy nos da ánimo para que sigamos adelante. Número 36. Jesús fue coherente, algo que a veces nosotros no somos. Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. A veces nosotros decimos sí y luego cambiamos y decimos no y luego volvemos a decir que sí. Y cuando nosotros damos la palabra, nuestra palabra debiera ser la que hemos dado y no cambiarla. Si es que nosotros nos hemos comprometido con algo, hay que seguir hasta las últimas consecuencias. Pero somos muy cambiantes, nuestra naturaleza es muy cambiante y a veces no somos lo coherentes que éramos. Número 37. Jesús fue una persona influyente, indudablemente. Tanto es así que Jesús no solo influyó a las personas con las que pudo convivir mientras estuvo en la tierra, a todas ellas, y para bien, sino que les dijo a los discípulos: vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo. Por la influencia que yo, les estaba diciendo Jesús, os he manifestado, esa influencia la vais a transmitir. Y eso se vio obviamente a partir del Pentecostés, que fue el momento a partir del cual los discípulos ejercieron la mayor influencia posible en todas las personas que los rodearon. De igual forma, en la medida que Jesús influye en nuestras vidas, nosotros podemos o podremos influir a otras personas para bien. Número 38. Jesús fue veraz. En Marcos 12, versículo 14, se nos describe o se nos menciona, alguien menciona: eres hombre veraz. Y lo interesante de este versículo es que quienes están diciendo que Jesús es un hombre veraz son los enemigos de Jesús, los que estaban siempre tratando de buscar algún fallo en él y los que trataban de llevarlo hacia la cruz. Ellos, sus enemigos, fueron los que le dijeron a Jesús en Marcos 12: eres hombre veraz. Número 39. Jesús fue un defensor. Era una de esas cualidades que a veces no apreciamos. Cuando María esparció el perfume en los pies de Jesús, había un grupo de personas que murmuraban contra ella, pero Jesús dijo: dejadla. Jesús salió en defensa de María. Cuando todos los que estaban reunidos estaban viendo el acto de María como un acto negativo, y Jesús salió en defensa de María. En muchas ocasiones nosotros nos podremos encontrar en situaciones en las que una persona sola está defendiendo la verdad, pero todos están en contra de ella y lo impopular
será defender a esa persona. Y lo más cómodo es guardar silencio. Pero en ese momento es lo que tenemos que hacer, igual que hizo Jesús, que es defender a esa persona, porque no la defendemos a ella, sino que defendemos la verdad. Igual que Jesús fue un defensor de las causas justas y de las personas que hacían bien, nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Número 40. Jesús fue humano. Cuando se estaba acercando a su fin, y Jesús se acercó por última vez a Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró y mostró su humanidad. Cuando lloró se conmovió porque sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que estaba preparado para él y sabía que sus discípulos le iban a negar y lloró, obviamente, como nos dice Lucas 19:41, porque Jesús fue un hombre igual que nosotros. Así que hemos visto 40 facetas del carácter de Jesús. Y tengo que serte sincero, yo cuando a lo largo de estos últimos meses he estado estudiando estas características del carácter de Jesús, la verdad que me he sorprendido a mí mismo al encontrar tantos detalles del carácter de Jesús, ver tantos matices diferentes y tanto que tenemos que aprender del carácter de Jesús, que es el reflejo en realidad también del carácter de Dios. Y te confieso que yo pensaba que había alcanzado, digamos, el tope o el techo con 40 cualidades de Jesús, pero durante las últimas semanas o semana y media que seguía estudiando el tema, encontré otras 10 cualidades más, además de estas 40. Son 10 cualidades que están situadas en el contexto de los últimos días que Jesús vivió en la tierra y que creo que son muy interesantes que conozcas. Porque todas estas cualidades, más o menos, Jesús las mostró en un medio más o menos favorable, porque tenía amigos entre medio, a pesar de que tenía sus perseguidores. Y nosotros como cristianos a veces podemos tener algunas cualidades cristianas cuando las cosas van bien, pero otra cosa muy diferente es cuando las cosas no van tan bien, cuando somos acusados, o cuando somos criticados, o cuando se mancha nuestra reputación. En ese momento es más difícil poder expresar un carácter como el de Jesús.